Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV, una plataforma que llegó para quedarse. Así que te motivo a que te suscribas y active la campana de notificación para que todo el contenido que estaremos compartiendo por este canal te llegue como primicia. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que yo sé que será de bendición para todo el que escuche este video y lo vea. Y es la iglesia viva. Hoy comienza una serie con mi hermano, ministro Higinio Tapia, acerca de la iglesia viva. El primer tema que tenemos hoy para introducir es iglesia apostólica. El segundo, los líderes eclesiásticos. Y mi hermano Higinio con ustedes. Amén. Dios te bendiga, Emanuel. Amén, amén. Me place estar contigo en este conversatorio donde nosotros vamos a recordar. Amén. Porque Sí. ya todo está Escrito. sí. Todo está debatido. Pero recordemos que la iglesia es una iglesia que se va renovando. Así es. Hay personas nuevas que se convierten. Sí, sí. Y ya hay personas que tienen 20, 30, 40 años, pero hay personas que hoy se convirtieron al Señor. Sí. Y hay que darle seguimiento y seguirle recordando estas cosas importantes. Así De es. manera que estaremos tratando en este periodo de lo que es la iglesia viva, donde estaremos abarcando más o menos aproximadamente unos 20 siglos. Hoy comienza una serie, Una serie donde son 20 siglos de historia y que vamos a hablar del inicio, donde empieza verdaderamente lo que es el cristianismo pujante, avasallante. Así es. Y que como el mismo Señor había dicho que la mismísima puerta del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia porque estaba fundada en lo que es la roca inconmovible que es Jesucristo. Así es. De manera que, Manuel, en lo que es la iglesia viva, vamos a estar desarrollando, interactuando el tema, por ejemplo, de lo que es la primera etapa que tiene que ver con la iglesia apostólica. Como tú sabes, la iglesia apostólica inicia prácticamente a partir de lo que es la ascensión de Cristo. Así es. Tú sabes que el Señor lo había reunido allá en el Monte de los Olivos. Habían muchos discípulos, muchos apóstoles allí. Y el Señor lo había llevado para, a partir de esa partida, de esa ascensión hacia el cielo, luego poner en mano de hombres carnales lo que iba a hacer, lo que es esa iglesia que se ha mantenido a través de los tiempos. Sí, él infundiéndole ese aliento y dándole esa fuerza para seguir. Claro. Sí, porque en esos tiempos vemos que la historia nos enseña muchas cosas que si nosotros la viviéramos en este tiempo, yo creo que sería mucho más difícil seguir lo que es el Evangelio de Cristo que nosotros vivimos ahora que lo que ellos vivieron en ese tiempo. Amén. Tú sabes que en esta reunión estaban reunidos los discípulos. El Señor lo lleva allí y surge la pregunta de los discípulos, diciéndole: Señor, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? Ustedes saben que el pueblo de Israel por mucho tiempo estaba esperando un Mesías, un libertador. Un libertador, pero al estilo guerrero, militar. Sí, estaban esperando que viniera el Cristo de la gloria y avasallara a todo lo que era prácticamente en ese entonces. Quien gobernaba era el Imperio Romano. Ustedes saben que el pueblo de Israel había pasado por diferentes dispensaciones, periodos de gobierno donde el pueblo estaba cada día más esperando un poderoso libertador. Así es. Tú sabes que esto empezó desde los tiempos, desde la deportación de Babilonia prácticamente, que es cuando vemos estos grandes imperios que habían subyugado al pueblo de Israel. Así es. Como tú sabrás, el pueblo duró unos casi 70 años cautivo. El pueblo de Judá, porque primeramente los asirios se habían llevado cautivo a lo que era el reino del norte. Ustedes saben que
Israel en aquellos tiempos estaba dividido en dos reinos. Así es. Era el reino del norte, allá ubicado en Samaria, y el reino del sur que estaba ubicado en Judá o Jerusalén. Ustedes saben que en los tiempos de Salomón, cuando Salomón muere y ocupa su trono Roboán, Así es. el reino se divide en las manos de Roboán. 10 tribus y 2. Y Jeroboam, que viene de un exilio, y el pueblo, ustedes sabrán que surgió la historia, la pregunta de que se iban a alivianar la carga, y Roboam puso una carga impositiva. El pueblo le preguntó, fuerte. Incluso le preguntó el pueblo, y él le preguntó a los ancianos que qué hacían, si le alivianaban al pueblo los impuestos y todas esas cosas, y ellos le dijeron sí, porque tu padre abusó. Entonces él fue y le pidió consejo luego a los jóvenes que estaban también en el reinado de él, y los jóvenes, no te doble, no, sí, súbele más los impuestos. Entonces ahí ellos entendieron que debieron seguir a Jeroboam. Bien, esto es una remembranza breve. Ustedes saben que el tema principal no es este, pero tenemos que dar un enfoque de las dispensaciones de los gobiernos. Así es. Después que el pueblo duró ese tiempo en el imperio caldeo, babilónico, luego el imperio babilónico cayó en manos de los medo-persas, y luego siguió así, y luego vinieron los greco-macedónicos, los griegos, y luego de los griegos pues vino otro imperio mucho más poderoso, que fue el imperio romano. Y precisamente en la etapa que nosotros estamos tratando es donde está gobernando ese poderoso imperio romano, que había gobernado el mundo conocido de entonces, y por ende, como le estamos diciendo, el pueblo de Israel esperaba ese gran libertador. Y por eso surge la pregunta, que cuando el Señor iba a acabar o a restaurar el reino de Israel, porque ustedes saben que hay una profecía de que desde Jerusalén se van a gobernar las naciones. El pueblo esperaba eso. Pero el Señor le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones por la cual el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene el caso de que la retórica, vamos a decirlo así, que viene a continuación, tiene que ver con lo que es el desarrollo de lo que es todo el cristianismo a partir de la ascensión de Cristo, cuando viene la comisión de Pedro, cuando viene el sistema apostólico, amén, con cabezas de los 12 apóstoles principales, para que luego se expandiera lo que era el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo. Y ahí vemos claramente cuando la iglesia apostólica es a partir de la ascensión, cuando Jesús sube al cielo, que es recibido en la nube. Que es recibido en la nube, ahí surge una pregunta y aparecen ahí dos seres angelicales. Sí. Y dice, varones Galileo, ¿qué está ahí mirando? A ese Jesús que sube al cielo. Ah, ese mismo Jesús que ustedes están mirando, Él regresará. Ahí viene la promesa. Pero antes de la promesa del regreso, tenía la iglesia, a través de lo que era ese gobierno apostólico, desarrollar, cumplir con el propósito que Jesús le había marcado para que ellos pudieran expandir el mensaje del evangelio. De manera que la iglesia viva que vamos a estar tratando, veremos cada periodo, alguna de luces, otra de sombra. Veremos cómo esa iglesia se desarrolló desde Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria. Así es. Y luego veremos a Pablo como un abortivo allá, desarrollando un ministerio apostólico a los gentiles, que viene siendo no el apóstol número 13, no, el apóstol número 14. Óiganlo bien, porque hasta la muerte de Judas eran 12, pero recordarán que en este mismo relato que se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Hechos, desde el verso 6 en adelante, más adelante de estos versículos aparece lo que era el sucesor de Judas, que era el apóstol número 13. Hay dos apóstoles. El hecho que queremos ver aquí, que luego de esta ascensión, esto ocurre, hermano, y tenemos que fijar aproximadamente la fecha más
exacta que pudiéramos mencionar. Esto está para el año 30 de la era cristiana, Manuel. Así es. Decimos 30 porque en lo que es el nacimiento de Cristo, registrado en el primer censo, siendo gobernador de Tiberio César, cuando se hizo ese primer censo, ese nacimiento correspondía más o menos unos 3 años antes de la era cristiana. Así es. Es ahí donde se marca. De manera que Cristo asciende a los cielos en el año 30, teniendo él ya unos 33 años aproximadamente. Y en ese año 30, a partir de ahí, es que empieza el desarrollo de lo que es la iglesia apostólica. Amén. Veremos a continuación de varios detalles importantes el desarrollo de los apóstoles en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes etapas. Veremos un cuerpo diaconal que tenía tanta fuerza como los apóstoles. Ahí vemos a Esteban, vimos a Felipe, que eran personas que tenían capacidad y poder y autoridad para expandir también el mensaje de Dios. Sí. Uno de los primeros mártires fue Esteban, de que fue algo que todavía en estos tiempos, leer la historia de Esteban es algo demasiado poderoso. No, es profundo. Incluso cuando apedrean a Esteban, Esteban da un discurso bien extenso. Así es. Empieza a redactar desde los tiempos de Moisés y Abraham, hasta llegar hasta los tiempos de Juan el Bautista y Jesucristo. Él abarcó, hermano, como 2 siglos, 2 milenios de historia. O sea, que era una persona muy versado, lleno del poder del Espíritu Santo, conocedor de las escrituras antiguo testamentarias, y vemos ahí todo este desarrollo. Veremos también algunos datos que son extrabíblicos, o sea, que no están directamente redactados en las escrituras, en la Biblia, pero sí hay una historia histórica, secular, que también vamos a analizar en el martirio de algunos apóstoles. Veremos la expansión de algunos apóstoles misioneros que emigraron a ciudades hasta de África y Babilonia. Vemos, por ejemplo, ahí a Pedro cuando está en sus epístolas, que habla todo lo expatriados, lo que están en el Ponto, Asia, Bitinia. Entonces veremos a continuación todo el desarrollo apostólico que sucedió aproximadamente después de esta fecha. Veremos persecuciones, veremos muertes, veremos un desarrollo eclesiástico, apostólico, hermano, que tiene que ver con lo que es el fundamento de la fe cristiana. Si no hubiese un sistema apostólico puesto por Jesús, no hubiese existido una fe como la que nosotros hoy en día tenemos. Es a partir de ahí. Por eso que nosotros estamos fundamentados en la fe apostólica, porque fue el cuerpo oficial que nombró nuestro Señor Jesucristo para que se ocuparan de la obra redentora, de la obra evangelística. Y veremos doctrinas fundamentales como lo de la resurrección de Cristo, que era lo cual ellos siempre, donde quiera que iban, hacían énfasis, hincapié sobre lo que era la resurrección. Ahí se basó la fe apostólica, y eso lo vimos claramente. Ellos siempre demostraban de que fue tan ciertísima la de la resurrección que en cada uno de los comentarios no se queda el tema de la resurrección del apóstol. ¿Qué tú dices? Eso era lo que más, porque creo que tenían una creencia de eso de la reencarnación en ese tiempo. Entonces venir Cristo hablándoles de la resurrección, yo entiendo que se quedaron, pero ¿cómo así? No es que nosotros vamos a reencarnar en otra persona, no. Es que Dios nos dijo que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Y esa es la fe que tenemos, que luego, o Él viene a nosotros, nosotros vamos a Él. Si morimos en Cristo, primero, esos son los que vamos a subir primero. Los que hayan muertos en Cristo, esos son los que van a resucitar primero, a ir con el Señor primero. Y luego los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con Él en lo que será su venida. Amén. O el recibimiento, no su segunda venida. El recibimiento. Porque Cristo no va a descender a buscar la iglesia. Dice que lo va a recibir en el aire.
Y la segunda venida es otro tema que ya que aquí también lo vamos a estar tratando. Bien, entonces es importante notar que en todo este desarrollo vamos a abarcar primero el primer siglo de la fe cristiana, que se desarrolla más o menos en una etapa de 70 años. Así es. Desde el año 30 hasta la muerte de Juan el apóstol. El apóstol Juan. Según los teólogos, Juan el amado también. Y vemos aquí, luego enfocaremos algunos padres eclesiásticos, líderes eclesiásticos que se desarrollaron en este primer siglo. Luego veremos una iglesia más avanzada. Estaremos hablando de lo que era una iglesia sangrienta, una iglesia perseguida. Veremos una iglesia que se mantuvo, porque el tema principal de nosotros dentro de la iglesia Viva Emanuel es que se ha dicho que nosotros salimos de una religión que ustedes saben que es popular. Eso es falso, de toda falsedad. Nosotros nunca salimos de ahí. La iglesia pujante, la iglesia cristiana, la iglesia viva, la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, que también se mantuvo bajo cuevas y catacumbas, fue una iglesia que empezó con apenas cerca de 100 creyentes. Los que habían en el aposento alto eran como 120. Más o menos. Estamos hablando de estos creyentes que eran directos. Estos creyentes directos que fueron allí al aposento alto porque el Señor les dijo, antes de ustedes salir a la calle, antes de ustedes vayan y sean investidos con el poder de lo alto. Amén. Tienen que recibir el poder. Y vemos ahí que cuando dice la palabra de Dios en el capítulo del libro de los Hechos, que estaban todos unánimes juntos. Así es. Y dice que de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Amén. Donde ellos estaban sentados. Algo importante, ellos estaban sentados, Manuel. Así es. Algunas veces creemos que he parado. La gente algunas veces le dice, párate para que reciba la unción. Ellos estaban sentados. Y ahí fue que fueron investidos del poder. Se asentaron sobre ellos como esa silueta. Dice el escritor de Lucas que eran como lengua de fuego. Ascua de fuego, sí, como lengua de que fuego. Se sentaban sobre la cabeza de ellos. Sí. O sea, era algo que el que escribe el libro de los Hechos, que es Lucas, algo no para humanos. Era algo extraordinario. Y vimos allí que ahí fue el impacto principal para que los que estaban ahí, que fueron investidos del poder, hablaran el mensaje de Dios a través de las lenguas. Eran lenguas de idiomas, eran idiomas. Ahí habían aproximadamente entre 14 y 17 lenguas conocidas, sin los dialectos. Ahí estaban del Ponto, de Asia, de Bitinia, de Cirene, ahí habían Capadocio, ahí habían del Ponto, de Frigia, ahí habían de italiano, romano. De donde quiera que había un judío ahí. Entonces, en ese día de Pentecostés, algo importante que queremos notar ahí es que dice la palabra de Dios que habían llegado de todas esas naciones, judíos congregados bajo el cielo, que querían ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y lo que llama la atención es que cuando ellos empiezan a hablar en estos idiomas, dice que hablaban las maravillas del Señor. Así es. Muchas veces la gente dice, ¿qué hablaban? Sí, las maravillas. Ahora, ¿cuál eran las maravillas? Nosotros podemos decir hoy en día qué hablaban ellos en la lengua. Sí. Porque nosotros podemos decirlo. Saber la palabra. Podemos decirlo. ¿Qué hablaban ellos? ¿Podemos decir con lujo de detalle qué hablaban ellos? Sí, podemos decir con lujo de detalle. ¿Sabe qué me hace connotar y me trae la historia otra vez Esteban? ¿Qué hablaba Esteban? De la maravilla, lo que conocía el pueblo, lo que Dios había hecho con el pueblo para que ellos entendieran. Incluso dice que ellos se quedan atónitos porque ellos nunca lo vieron en la tierra donde ellos estaban, ni llegaron con ellos tampoco, y lo escucharon hablar en su idioma. Sí, pero era algo demasiado sobrenatural. Lo importante, Manuel, es que
ellos hablaban todo una sola cosa en diferentes idiomas. Así es. Hay un estruendo, hay muchas lenguas, pero no hay confusión porque todos hablaban lo mismo, pero en diferentes idiomas. ¿Qué hablaban? El Señor le trajo a la memoria a ellos el relato cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto. Así es. Con gran poder, con gran señales. Cuando el Señor dividió el Mar Rojo. Cuando el Señor cruzó al desierto por 40 años este pueblo. Un pueblo allí que duró 40 años con una misma ropa, con un mismo calzado y no se desgastaron. Así es. Un pueblo que duró allí 40 años con una columna de fuego que lo alumbraba. Allá había una luz térmica, no sé, por una luz celestial que alumbraba todo. Y no habían allí plantas eléctricas, Manuel. Pero había una nube que lo cubría de ese sol candente de ese desierto. Oigan bien, pero algo importante, el Señor le daba una comida diaria allí que descendía del cielo. Aleluya. Así es. Y es ahí. Y eso se apaga, el maná deja de existir en Gilgal, que estoy preparando ahí una conferencia. En Gilgal, cuando ahí termina el maná, cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, se asienta en Gilgal. Y ahí es que empiezan con la primera cosecha y celebrar su segunda Pascua allí. Ahí es que el maná cesa. Entonces, lo que hablaban los apóstoles, los discípulos, las mujeres que también estaban ahí, esta persona, aproximadamente 120 personas, eran estos acontecimientos que le trajo a la memoria a los judíos que habían perdido la identidad de su idioma. Así es. El judío que ya no hablaba hebreo, que no hablaba arameo, que eran su lengua de primicia, que lo que habían era, hablaban corto, hablaban en sirene, hablaban en italiano, en romano, pues el Señor le trae ahora todos esos acontecimientos en su propia lengua. Y ahí es que empieza ahí la gran hazaña de la expansión del evangelio a través de esos que creyeron. Porque dice amén. Que ellos le preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabe? Dando a connotar que había un arrepentimiento que Dios había tratado con su corazón. Porque eso es lo que Dios hace. Dios hace que nosotros estemos en un lugar donde Él va a tocar nuestro corazón. Amén. Dice que muchos judíos se reunieron allí, pero lo que ellos no sabían, que de ahí iban a salir llenos también del poder de Dios para volver a la tierra que estaban y ahí llevar el evangelio. Amén. Del Señor. Ahí llevar la iglesia viva que en estos tiempos todavía existe. Precisamente como tú dices, Manuel, tú recordarás que aunque tenemos un marco bíblico que nos enfoca donde fueron algunos discípulos, algunos apóstoles, hubieron personas que el Señor lo llamó y que fueron a tierra que no están mencionadas en las Escrituras y que expandieron el mensaje de Dios. No, y que, ¿sabe que usted mencionando eso, hay un lugar que Pablo fue, no recuerdo ahora mismo, que él encontró allí cristianos. Y yo, oye, ¿y quién fue que vino aquí? Son parte de ese exilio que tuvo la iglesia al ser perseguida. Sí. Dentro de lo que es la iglesia apostólica que estaremos tratando, estamos dando sencillamente haciendo un comentario. Una introducción de lo que será la serie. Para recordar, no pretendemos enseñarle, sino hablar de lo que ya está, pero que vuelvo y hago hincapié, es necesario que recordemos y que hay personas nuevas que desconocen de cómo se fundó la iglesia del Señor, cuáles son sus fundamentos principales. Y tenemos que notar algo importante, Manuel, y es que la palabra del Señor siempre fue predicada con poder, así es, con señales. Y tenemos que enseñar eso porque se ha perdido un poco. Sí, hay mucha. Estamos viendo pocos milagros. ¿Sabe que el Señor una vez yo le estaba preguntando eso y me llevó donde dice que por la incredulidad de nosotros no acontecer las cosas? Bien, entonces tenemos que hacer estos enfoques porque vemos pocos milagros, vemos pocos resucitados, vemos pocos enfermos sanarse. Vemos lamentablemente hoy en día una iglesia como se veía en ese tiempo, porque no es que no existe, no es que no hay personas que han sido sanadas por Dios, sino que en ese tiempo era evidente
era que cuando estaba un discípulo lleno del poder de Dios, ahí estaban los enfermos porque sabían que podían salir sanos. Amén. Y eso tenemos que enfocarlo, volver de nuevo a ese poder, a esa unción, esa manifestación. Amén. Porque necesita el pueblo de República Dominicana y, ¿por qué no, otros países, ser libre de toda atadura? Amén. De toda, el pueblo está atado. Y vemos esta malicia que muchas veces se translimitan a lugares donde muchas veces la iglesia ha perdido identidad. La iglesia tiene que volver a retomar su identidad como una iglesia poderosa, Amén. Una iglesia viva, una iglesia llena del poder, porque estamos llamados, como dice las Escrituras, a vendar a los quebrantados, a liberar, a publicar a los presos la apertura de la cárcel. Estamos llamados a liberar. La palabra de Dios habla claro en ese fundamento cuando el Señor le dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, pero vayan, y dice claramente, las señales seguirán A los que creen. a los que creen En su nombre. en el nombre de Cristo. Que nosotros fuimos llamados a llevar la buena nueva de salvación a aquellos que no conocen de Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a llevar? El testimonio de Cristo aquí en la tierra para que usted sea edificado a través de su palabra. Bien, en la historia que vamos a abarcar del año 30 hasta el año 100 de Juan, el discípulo y apóstol de Jesucristo, vamos a dar alguna pincelada de algo que ocurrió en estos tiempos. Ustedes saben que hubieron manifestaciones como en el año 70 de nuestra era cristiana. Estaremos dando una pincelada de eso. Vamos a hablar un poco de algunos apóstoles que murieron en este tiempo martirizados. Casi la mayoría de los apóstoles y discípulos del Señor murieron martirizados. Creo que un solo murió. Excepto Juan, que es una historia secular que habla de que él murió en su cama. Pero aún así, antes de Juan casi fue martirizado. Sí. La historia Dios lo guardó. Dios lo guardó. Cuando le echó en el caldero lleno de aceite, Dios lo guardó. Dios lo guardó. Juan, pero sí, Juan pasó por un proceso. Tuvo un proceso que en ese momento no vio la muerte, pero prácticamente fue casi martirizado. Así es. Y eso es importante, que nosotros hagamos esos enfoques, y queremos ver que ustedes, los que nos están escuchando y viendo hoy a través de esta plataforma, amén, enfocados en Cristo, esta plataforma que sé que ustedes la van a hacer suya, y nosotros estaremos aquí analizando estos temas. Tenemos primero este ciclo apostólico, y para la próxima ocasión, Manuel, ya estaremos entrando en detalles ya más profundos. Así es. Y que aquellos que quieran mandar sus preguntas y si alguien quiere debatir aquí, y si alguien quiere venir, lo traemos. Bueno, también es importante. De manera que en algunas ocasiones Manuel y yo vamos a estar aquí analizando estos temas, y posiblemente quizás si se arma un debate y qué sé yo, no sé, alguna intervención, pues aquel que quiera también es bienvenido. Así es. A la plataforma. Esta es una plataforma de todo, y el objetivo es traer el refrigerio, traer la bonanza y el conocimiento, volver a recordar, a analizar, a entendernos. Tenemos que entendernos. Así es. Tenemos que llevar este mensaje, esta palabra, y sé que nosotros vamos a llegar a puerto seguro. Amén. Con este tema. Hay algunos que lo dominan, hay unos que se lo saben, pero hay otros que, hermanos, son nuevos, que no saben nada de esta historia, y queremos llegar a estas personas que necesitan refrescar la memoria. De manera que para el próximo ciclo vamos a enfocar aproximadamente unos 70 años de historia, y vamos a ver cómo Dios nos ayuda, Manuel. Amén. Con esto. Sí, Dios es el que da toda sabiduría. Amén. Realmente para nosotros, la familia de Enfocado en Cristo, es un honor tener a Ingenio Tapia, ese ministro, mucho conocimiento, tiene mucho. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí. Así que a ti te motivo a que te suscribas y active la campanita de notificación
para que todo lo que estaremos subiendo de la Iglesia Viva, que es lo que estaremos tratando aquí por este canal, y todo lo que estaremos subiendo. Así que hasta una próxima. Dios te bendiga muchísimo. Amén.